Imagina que tienes 13 años. Es una tarde de verano en Londres. Acabas de salir de la escuela y montas tu bicicleta por las calles de tu vecindario. Pareces un niño común y corriente. Nadie te presta atención. Eres invisible. Y esa es exactamente tu mejor arma. Porque bajo esa apariencia inocente, llevas un secreto que te convertiría en blanco de ejecución inmediata si los nazis llegaran a invadir Gran Bretaña. Eres un espía del MI5, el servicio de inteligencia británico. Tu misión: detectar traidores, saboteadores y espías alemanes infiltrados que podrían estar preparando el terreno para la inminente invasión. Esta no es la trama de una novela de espionaje o una película de Hollywood. Es una historia real que permaneció en secreto durante más de 70 años. El programa de niños y adolescentes espías del MI5 durante la Segunda Guerra Mundial. Una operación tan controvertida y moralmente cuestionable que los archivos fueron sellados, los participantes juramentados al silencio, y su existencia negada oficialmente hasta bien entrado el siglo XXI. Esta es la historia de cómo el Reino Unido, en su hora más desesperada, recurrió a sus niños para defenderse de Hitler. Para entender cómo se llegó a tomar una decisión tan extraordinaria, debemos situarnos en el verano de 1940. Europa está cayendo ante la máquina de guerra nazi a un ritmo aterrador. Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y finalmente, lo que parecía imposible, Francia, sucumben en rápida sucesión. De repente, Gran Bretaña se encuentra sola, separada de las fuerzas alemanas únicamente por el angosto Canal de la Mancha. Los bombardeos de la Luftwaffe sobre ciudades británicas han comenzado. La invasión parece inminente e inevitable. En este contexto de crisis existencial, un miedo particular se apodera de la sociedad británica, la quinta columna. El término había surgido durante la Guerra Civil Española, cuando el general Mola, que avanzaba sobre Madrid con 4 columnas de tropas, se jactó de tener una quinta columna dentro de la ciudad, simpatizantes y agentes secretos que socavarían la defensa desde dentro. Ahora, los británicos temían lo mismo. ¿Habría traidores entre ellos? Ciudadanos simpatizantes del nazismo listos para sabotear defensas, enviar información o guiar a los paracaidistas alemanes cuando llegara el momento de la invasión. Este temor no era del todo infundado. El Partido Fascista Británico, liderado por Oswald Mosley, había ganado considerable apoyo antes de la guerra. Aunque Mosley y sus principales seguidores fueron internados al inicio del conflicto, nadie sabía cuántos simpatizantes nazis seguían en libertad, esperando su momento. Es en este ambiente de paranoia y amenaza existencial donde nace la idea que hoy nos parece inconcebible: reclutar niños como espías. La idea surgió de Vernon Kell, entonces director del MI5. Kell, un veterano de inteligencia que llevaba en el servicio desde 1909, comprendía una verdad fundamental sobre el espionaje: el mejor espía es aquel que nadie considera. Los adultos son visibles, escribió Kell en un memorándum recientemente desclasificado. Despiertan sospechas. Se les observa. Pero los niños son invisibles. Están en todas partes y nadie les presta atención. Un niño puede estar presente en una conversación y los adultos ni siquiera moderarán su lenguaje. Esta observación era particularmente cierta en la sociedad británica de la época, donde prevalecía la máxima victoriana de que los niños deben ser vistos pero no oídos. Los niños podían estar presentes en casi cualquier situación sin que los adultos se percataran realmente de su presencia. El plan inicial contemplaba reclutar adolescentes de entre 12 y 16 años para tareas simples de observación y reporte. A medida que la guerra avanzaba y la situación se tornaba más desesperada, algunos llegaron a ser utilizados en operaciones más complejas. Pero, ¿cómo se reclutaba a estos niños? ¿Quiénes eran? Los documentos desclasificados revelan un patrón. Los reclutadores del MI5, que operaban bajo diversas fachadas, buscaban ciertos perfiles específicos: niños inteligentes pero no llamativos, observadores, capaces de mezclarse, con buena memoria y, crucialmente, con padres que simpatizaran fuertemente con el esfuerzo bélico. Tom Henderson, uno de los pocos agentes infantiles que ha hablado públicamente sobre su experiencia, describe su reclutamiento en 1941, cuando tenía 14 años. Un día, el director de mi escuela me llamó a su oficina. Había un hombre allí, vestido de civil. Me dijo que estaba impresionado con mis calificaciones y que estaba ofreciendo trabajos especiales para el esfuerzo bélico. Pensé que se refería a algún tipo de programa de cadetes. Luego sacó unas fotos de barcos alemanes y me pidió que las estudiara por 30 segundos. Las guardó y me preguntó cuántos cañones había contado,
cómo estaban dispuestos, qué otros detalles había notado. Contesté lo mejor que pude. Sonrió y dijo, «No servirás, punto». Los padres de Tom eran fervientes patriotas. Su padre había servido en la Primera Guerra Mundial y su hermano mayor estaba en la Royal Air Force. Cuando el reclutador les explicó vagamente que Tom estaría ayudando con actividades de vigilancia, dieron su consentimiento, aunque nunca supieron la verdadera naturaleza de sus actividades. Este patrón se repitió con cientos de niños en todo el Reino Unido. Los reclutadores solían aproximarse a través de escuelas, iglesias o grupos juveniles como los Boy Scouts, buscando recomendaciones de maestros o líderes sobre niños confiables y patriotas. Sorprendentemente, casi no existe documentación sobre el entrenamiento formal que recibieron estos jóvenes agentes. A diferencia de los elaborados programas de entrenamiento que el MI5 y el MI6 desarrollarían para sus agentes adultos, los niños recibían instrucciones mínimas. Me dieron una libreta pequeña y me enseñaron a tomar notas en código, recuerda Elizabeth Wilson, quien tenía 13 años cuando fue reclutada en Liverpool. El código era simple, sustituir ciertas letras por números. Nada que un profesional no descifraría en minutos, pero supongo que era mejor que nada. Me enseñaron a identificar uniformes navales alemanes y a reconocer acentos. La simplicidad de este entrenamiento refleja tanto la urgencia de la situación como la naturaleza básica de las tareas asignadas inicialmente a estos niños espías. No estaban siendo preparados para misiones complejas de infiltración o sabotaje, sino como ojos y oídos adicionales en una red nacional de vigilancia. Esta red se organizaba a través de un sistema de controladores, oficiales del MI5 que supervisaban a varios niños en una región determinada. Cada niño tenía un punto de contacto, generalmente un comercio local, una librería, una farmacia, una tienda de dulces, donde el propietario, también reclutado por el MI5, servía como buzón para pasar mensajes. Las asignaciones variaban según la ubicación y las necesidades. En zonas costeras, los niños observaban los puertos buscando señales luminosas que pudieran estar comunicándose con submarinos alemanes. En ciudades industriales, vigilaban las fábricas de municiones y astilleros para detectar posibles saboteadores. En Londres y otras grandes urbes, frecuentaban cafés, estaciones de tren y parques donde se creía que agentes enemigos podrían reunirse. William Barrett, reclutado a los 15 años en Dover, describe su rutina. Cada día después de la escuela, montaba mi bicicleta hasta los acantilados y observaba el puerto con unos binoculares. Anotaba qué barcos entraban y salían, si veía luces inusuales al anochecer. Los alemanes estaban justo al otro lado del canal. Podíamos ver la costa francesa en días despejados. A veces pasaba horas sentado, aparentando pescar, escuchando conversaciones de marineros o trabajadores portuarios. Buscaba algo sospechoso, cualquier cosa, acento extraño, preguntas sobre movimientos de barcos, personas dibujando o tomando notas. Este testimonio refleja la naturaleza de las misiones, tediosas, a menudo infructuosas, pero ocasionalmente productivas. Barrett, por ejemplo, reporta haber identificado a un pescador que mostraba demasiado interés en los patrones de las patrullas navales. Este hombre fue posteriormente investigado y resultó ser un espía alemán que transmitía información sobre movimientos de convoys. No todos los niños reclutados aceptaban la tarea. Sarah Jenkins, contactada a los 13 años en Birmingham, rechazó participar. Me asustó. Entendía que la situación era grave, pero no quería espiar a mis vecinos. ¿Y si acusaba a alguien inocente? ¿Y si me descubrían? Mi padre había sido policía y me había enseñado que escuchar conversaciones ajenas estaba mal. Le dije al hombre que no podía hacerlo. Me miró decepcionado y me hizo prometer que no hablaría con nadie sobre nuestra conversación. No lo hice, hasta ahora. Este testimonio ilumina otro aspecto crucial. La mayoría de los niños que rechazaron participar mantuvieron el secreto durante décadas, contribuyendo a que esta operación permaneciera oculta tanto tiempo. Pero para aquellos que aceptaron, el peso de la responsabilidad era enorme. Estaban jugando un juego peligroso donde las apuestas eran las más altas imaginables. La seguridad nacional, vidas humanas y, potencialmente, el resultado de la guerra misma. Y lo más extraordinario, estos niños llevaban esta carga mientras continuaban con sus vidas normales. Asistían a la escuela, hacían tareas domésticas, jugaban con amigos y lidiaban con los racionamientos, bombardeos y otras dificultades cotidianas de la guerra. ¿Cómo afectaba esto a su desarrollo psicológico? ¿Qué impacto tenía en niños de 12, 13 o 14 años vivir una doble vida, sospechando constantemente de los adultos a su alrededor?
Los pocos estudios psicológicos realizados con los sobrevivientes en años recientes sugieren efectos profundos y duraderos, dificultad para confiar en otros, tendencia al secretismo, ansiedad crónica. Nunca dejé de observar, confesó James Collins, reclutado a los 12 años en Manchester, en una entrevista poco antes de su muerte en 2010. Toda mi vida, incluso décadas después de la guerra, seguía notando detalles, escuchando conversaciones, buscando cosas que no encajaban. Te cambia. Te convierte en otra persona. Mientras estos niños comenzaban sus actividades secretas por todo el Reino Unido, la amenaza nazi seguía creciendo. A partir de septiembre de 1940, la batalla de Inglaterra rugía en los cielos y el Blitz devastaba ciudades británicas noche tras noche. La invasión alemana, la Operación León Marino, parecía inminente. El Mi-5 sabía que, de producirse, los primeros días serían cruciales. Y sus jóvenes agentes estarían en primera línea de una guerra invisible. En los primeros meses de 1941, mientras los bombardeos alemanes continuaban aterrorizando a la población británica, la red de jóvenes espías del Mi-5 se expandía. Lo que había comenzado como un pequeño experimento en ciertas áreas costeras y grandes ciudades ahora se extendía a pueblos pequeños, zonas rurales y especialmente áreas consideradas estratégicas, cerca de bases militares, plantas de producción bélica y centros de comunicación. Los documentos desclasificados sugieren que, en su punto máximo, la red pudo haber involucrado a más de 1000 jóvenes en todo el país, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Para principios de 1941, estos jóvenes agentes habían desarrollado metodologías cada vez más sofisticadas. Ya no se trataba solo de observar casualmente, ahora utilizaban sistemas de rotación para vigilancia continua, códigos más elaborados para sus reportes y, en algunos casos, equipos rudimentarios como pequeñas cámaras ocultas o dispositivos de escucha primitivos. Me enseñaron a construir un micrófono casero usando piezas de radio, recuerda Robert Thompson, quien tenía 15 años cuando fue reclutado en Bristol. Podía ocultarlo en una habitación y conectarlo a un pequeño grabador. La calidad era terrible, pero funcionaba para conversaciones cercanas. Lo usamos para monitorear una habitación en una pensión donde se alojaban algunos extranjeros sospechosos. Esta evolución refleja un cambio en la percepción del Mi-5 sobre el valor de su red juvenil. Lo que había comenzado como una medida desesperada se estaba convirtiendo en una herramienta genuinamente útil. Los informes de estos jóvenes espías comenzaban a producir inteligencia procesable. La doctora Emma Richards, historiadora especializada en operaciones encubiertas británicas durante la Segunda Guerra Mundial, analiza. Los archivos muestran que aproximadamente un 8% de los informes generados por la red juvenil resultaron en investigaciones formales. De esas investigaciones, alrededor de un 12% identificaron a personas que realmente representaban amenazas a la seguridad nacional, desde simpatizantes nazis activos hasta, en algunos casos, auténticos agentes alemanes infiltrados. Uno de los casos más notables involucró a Margaret Collins, una niña de 14 años que operaba en Portsmouth, importante puerto naval británico. Margaret frecuentaba una cafetería cercana a los muelles donde, aparentando leer libros o hacer tareas escolares, escuchaba conversaciones de marineros, trabajadores portuarios y visitantes. En abril de 1941, Margaret notó a un hombre que hacía preguntas inusualmente específicas sobre los horarios de los convoys navales. Lo que atrajo su atención fue un detalle sutil. Aunque el hombre hablaba inglés perfectamente, usaba expresiones ligeramente anticuadas que había aprendido a reconocer como características de extranjeros que habían estudiado el idioma formalmente pero no estaban actualizados con el habla coloquial. Margaret informó sus sospechas a través de su controlador. El hombre fue seguido y posteriormente identificado como Hans Mueller, un agente alemán que había ingresado al país con documentación falsa. Su arresto evitó la transmisión de información vital sobre convoys de suministros que habría resultado en la pérdida de barcos y vidas. Este no fue un caso aislado. Los archivos del Mi-5 ahora revelan que los jóvenes agentes contribuyeron a la identificación de al menos 17 espías alemanes y más de 60 potenciales saboteadores o colaboracionistas durante el periodo 1940 a 1943. Alan Bennett, quien comenzó como espía a los 13 años en Yorkshire y posteriormente tuvo una carrera en el servicio de inteligencia, reflexiona. Éramos efectivos precisamente porque nadie sospechaba de nosotros. Podía sentarme en una estación de tren durante horas, aparentemente esperando a alguien, y nadie me prestaba atención. Un adulto haciendo lo mismo habría generado sospechas inmediatamente. Podía acercarme a instalaciones militares montando mi bicicleta, como cualquier niño curioso,
y observar quién entraba y salía, si alguien tomaba fotografías, si había patrones inusuales. Esta invisibilidad social también permitía a los jóvenes agentes acceder a círculos donde los espías adultos tendrían dificultades. Peter Wilson, reclutado a los 14 años, era hijo de una limpiadora que trabajaba en casas de familias adineradas en Londres. Ocasionalmente acompañaba a su madre y mientras aparentaba hacer deberes escolares, escuchaba las conversaciones de los invitados en cenas y reuniones de la alta sociedad, un entorno donde se sospechaba que existían simpatizantes nazis. Escuché cosas que me helaron la sangre, recuerda Wilson. Había personas de clases privilegiadas que abiertamente admiraban a Hitler, que hablaban de cómo Inglaterra necesitaba llegar a un acuerdo con Alemania, que incluso sugerían que una ocupación alemana no sería tan mala para restaurar el orden. Reporté nombres, fechas, comentarios específicos. A medida que la red se expandía, las tareas asignadas a los jóvenes espías se diversificaban. Algunos se especializaban en vigilancia fotográfica, utilizando pequeñas cámaras ocultas para documentar actividades sospechosas. Otros funcionaban como mensajeros, transportando información sensible que era demasiado arriesgado comunicar por teléfono o telégrafo. Un grupo selecto de adolescentes mayores, generalmente de 15 y 16 años, llegó a realizar tareas de contrainteligencia más complejas. Se les asignaban identidades específicas y se infiltraban en organizaciones juveniles donde se sospechaba influencia nazi o fascista. Mary Parker, reclutada a los 16 años, describe una de estas operaciones. Me asignaron infiltrarme en un club juvenil en East London que el MI5 sospechaba era utilizado para reclutar simpatizantes del fascismo. Pasé 6 meses asistiendo a reuniones, ganándome la confianza de los líderes. Eventualmente, descubrimos que estaban identificando jóvenes con familiares en el ejército para extraerles información sobre movimientos de tropas y ubicaciones de unidades. La información que reuní llevó al arresto de 2 de los organizadores, que resultaron tener conexiones directas con la embajada alemana antes de la guerra. Sin embargo, no todas las operaciones terminaban con éxito. Los fracasos rara vez se documentaban, pero los testimonios de sobrevivientes revelan incidentes inquietantes. William Roberts, que operaba cerca de una base aérea en Escocia, recuerda un caso particularmente perturbador. Informé sobre un hombre que frecuentemente observaba los aviones despegar y aterrizar. Tomaba notas en un cuaderno. Resultó ser un entusiasta de la aviación, completamente inocente. Pero mi informe desencadenó una investigación que arruinó su reputación localmente. Perdió su trabajo, su esposa lo abandonó. Años después, supe que se suicidó. Eso me ha perseguido toda la vida. Este caso ilustra el lado oscuro de la operación. Niños con mínimo entrenamiento haciendo juicios que podían tener consecuencias devastadoras. La paranoia generalizada de la época significaba que una simple sospecha podía destruir vidas, y estos jóvenes agentes cargaban esa responsabilidad. A pesar de estos riesgos, el programa continuaba expandiéndose, adaptándose a las cambiantes necesidades de inteligencia. Para 1942, con la amenaza inmediata de invasión disminuida pero con la guerra aún en una fase crítica, los jóvenes espías recibieron nuevas directivas. Ya no se trataba solo de identificar posibles infiltrados, sino de detectar signos de desmoralización, información sobre el impacto de los bombardeos, rumores que pudieran afectar el esfuerzo bélico, e incluso casos de mercado negro y actividades criminales que socavaran los racionamientos. Nos convertimos en una especie de termómetro social, explica Elizabeth Harris, quien operaba en Birmingham. Reportábamos el ánimo de la población, si la gente estaba perdiendo la fe en la victoria, si circulaban rumores peligrosos. También vigilábamos actividades de mercado negro, que podían parecer inofensivas pero que dañaban seriamente el esfuerzo bélico al socavar el sistema de racionamiento. Esta expansión de responsabilidades refleja el valor que el MI5 estaba encontrando en su red juvenil. Lejos de ser un experimento marginal, se había convertido en un componente valioso de las operaciones de inteligencia doméstica. Pero para los jóvenes involucrados, el estrés se acumulaba. A la tensión natural de la adolescencia se sumaba la presión de una responsabilidad enorme, el constante temor a ser descubiertos, y la carga psicológica de desconfiar permanentemente de los adultos a su alrededor. James Thornton, reclutado a los 13 años, describe el impacto. Desarrollé insomnio. Tenía pesadillas donde me descubrían y me torturaban. Me volví paranoico, interpretando comentarios inocentes de profesores o vecinos como señales de que sospechaban de mí. Empecé a distanciarme de mis amigos porque no podía compartir con ellos lo que realmente ocupaba mi mente.
La adolescencia ya es una época confusa, pero vivirla como un espía te roba algo fundamental. Estos efectos psicológicos rara vez fueron considerados por los organizadores del programa. En la urgencia de la guerra, las preocupaciones sobre el bienestar psicológico a largo plazo de estos jóvenes eran secundarias frente a las necesidades inmediatas de seguridad nacional. Para mediados de 1943, con la marea de la guerra cambiando gradualmente a favor de los aliados tras victorias en el norte de África y la invasión de Italia, la naturaleza de las operaciones de inteligencia doméstica comenzó a evolucionar. La amenaza de invasión ya no era la preocupación primordial. Ahora, el MI5 enfocaba su atención en proteger los preparativos para la eventual invasión de Europa continental, la futura Operación Overlord. En esta nueva fase, los jóvenes espías recibieron directivas más específicas: vigilar conversaciones que pudieran revelar filtraciones sobre los crecientes preparativos militares, monitorear a trabajadores extranjeros, muchos de ellos refugiados de países ocupados que podrían haber sido infiltrados por agentes alemanes, e identificar cualquier actividad que sugiriera operaciones de sabotaje dirigidas a infraestructura crítica. Una de las áreas donde estos jóvenes agentes demostraron ser particularmente efectivos fue en la detección de lo que se denominaba propaganda negra, rumores deliberadamente diseñados para desmoralizar a la población o generar desconfianza hacia las autoridades. Roger Simmons, que operaba en Manchester, recuerda: comencé a notar un patrón. El mismo rumor, con ligeras variaciones, aparecía simultáneamente en diferentes partes de la ciudad. Historias sobre soldados británicos cometiendo atrocidades, generales incompetentes, políticos corruptos haciendo fortunas con la guerra. Siguiendo las cadenas de «¿quién se lo dijo a quién?», eventualmente identificamos a varias personas que parecían ser el origen. 3 de ellas resultaron estar conectadas con grupos fascistas previos a la guerra. Este tipo de operaciones de contrapropaganda fue una contribución significativa. La moral pública era un componente crucial del esfuerzo bélico, y estos jóvenes agentes ayudaron a protegerla identificando y neutralizando campañas de desinformación. A medida que 1943 avanzaba hacia 1944, la naturaleza del programa comenzó a cambiar nuevamente. Con los preparativos para D-Day en marcha, la seguridad se intensificó. Varios de los jóvenes agentes más experimentados, ahora adolescentes mayores, fueron asignados a áreas cerca de las zonas de preparación en el sur de Inglaterra. Susan Miller, entonces de 16 años, recuerda su asignación en Portsmouth. La ciudad estaba repleta de tropas preparándose para la invasión, aunque nadie lo mencionaba abiertamente. Mi tarea era simple pero vital: observar si alguien tomaba fotografías de los muelles, si extranjeros hacían preguntas específicas, si personas desconocidas mostraban interés inusual en los movimientos militares. La tensión era palpable. Todos sabíamos que algo enorme se avecinaba, y que mantener el secreto era crucial. Los meses previos al día D representaron quizás el periodo de mayor actividad y presión para estos jóvenes espías. El volumen de tropas y equipamiento moviéndose por el país creaba innumerables oportunidades para filtraciones de información. La necesidad de vigilancia constante era agotadora. Un aspecto poco conocido de este periodo fue el uso de jóvenes agentes para probar la seguridad de instalaciones militares. Adolescentes como Michael Clarke eran enviados a intentar acceder a zonas restringidas o a obtener información clasificada para evaluar vulnerabilidades. Me hacían pasar por un chico que buscaba a su hermano, o que vendía periódicos, o simplemente que estaba perdido, explica Clarke. Sorprendentemente, con frecuencia lograba llegar bastante lejos antes de ser detenido. Cada brecha de seguridad que identificaba era corregida inmediatamente. Estas pruebas de penetración revelaron deficiencias significativas en los protocolos de seguridad, que pudieron ser corregidas antes de la invasión de Normandía. Las vulnerabilidades que estos jóvenes identificaron potencialmente salvaron vidas al prevenir filtraciones de información crítica. A medida que la fecha del día D se acercaba, la tensión aumentaba. Los jóvenes agentes estaban bajo una presión inmensa, conscientes de que el éxito de la operación dependía en parte de mantener el secreto absoluto sobre los preparativos. El 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas finalmente desembarcaron en Normandía, muchos de estos jóvenes experimentaron una mezcla de alivio y orgullo. Habían contribuido a asegurar la operación militar más grande de la historia, aunque su papel permanecería en secreto durante décadas. Pero con el éxito del día D y el avance aliado en Europa, una pregunta comenzaba a surgir entre los organizadores del programa: ¿qué hacer con esta red de jóvenes espías ahora que la guerra parecía encaminarse hacia su conclusión?
A medida que 1944 avanzaba y las fuerzas aliadas liberaban Francia y empujaban hacia Alemania, el enfoque de la inteligencia británica comenzó a cambiar. La amenaza inmediata a suelo británico había disminuido significativamente, pero surgían nuevas preocupaciones. Espías alemanes desesperados operando sin restricciones, posibles ataques de último recurso con armas como las Quinta 1 y V2, y la creciente sombra de la influencia soviética. Para los jóvenes agentes del Mi-5, este periodo representó una transformación en sus responsabilidades. Muchos de los adolescentes mayores, que habían comenzado como espías a los 13 o 14 años y ahora tenían 17 o 18, fueron gradualmente retirados del servicio activo. La justificación oficial era que se acercaban a la edad de reclutamiento militar o que ya no poseían la invisibilidad social que los había hecho valiosos. Richard Collins, que había servido como agente desde los 12 años, recuerda su desmovilización a los 17. Me citaron en la librería que había sido mi punto de contacto durante años. Mi controlador me explicó que mi servicio había sido invaluable, pero que ahora era tiempo de que me reintegrara a la vida normal. Me entregó un sobre con 20 libras, una suma considerable entonces, como gratificación por servicios prestados. Me hizo firmar un documento de confidencialidad bajo la ley de secretos oficiales y me dijo que nunca debía hablar de mis actividades con nadie, ni siquiera con otros que supiera habían participado. Esa fue toda mi ceremonia de despedida. Esta experiencia era típica. No hubo reconocimientos oficiales, medallas o ceremonias. Estos jóvenes que habían arriesgado tanto simplemente fueron devueltos a vidas normales, llevando con ellos secretos que no podrían compartir durante décadas. Sin embargo, no todos fueron desmovilizados. Los agentes más jóvenes, particularmente aquellos entre 12 y 15 años, continuaron siendo utilizados durante los últimos meses de la guerra, aunque con objetivos modificados. Sarah Jenkins, reclutada a los 13 años en 1943, describe sus tareas en el periodo final. Ya no buscábamos espías alemanes o saboteadores, sino que nos enfocábamos en detectar signos de actividad criminal organizada, mercado negro a gran escala, e incluso, aunque nunca se mencionaba explícitamente, posibles agentes soviéticos. Recuerdo que la lista de frases e ideas a reportar cambió notablemente, incluyendo más referencias a conceptos comunistas. Esta reorientación refleja la cambiante realidad geopolítica. Incluso antes del fin de la guerra, las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética comenzaban a manifestarse. El Mi-5, siempre previsor, ya estaba preparándose para lo que pronto se convertiría en la Guerra Fría. Con la rendición alemana en mayo de 1945, el programa de jóvenes espías fue oficialmente terminado. Los últimos agentes activos fueron desmovilizados siguiendo el mismo protocolo discreto, un pago final, un recordatorio de su juramento de confidencialidad bajo la ley de secretos oficiales, y un regreso a la vida civil sin reconocimiento público. ¿Qué sucedió con estos jóvenes después de la guerra? Los registros desclasificados y testimonios de sobrevivientes revelan historias diversas, a menudo marcadas por el impacto psicológico de sus experiencias. Algunos, como Robert Thompson, fueron directamente reclutados para carreras en inteligencia o fuerzas armadas al alcanzar la mayoría de edad. Thompson se unió formalmente al Mi-5 a los 18 años y tuvo una distinguida carrera durante la Guerra Fría. La transición fue natural, explica. Ya conocía los fundamentos del espionaje. Ya había desarrollado los instintos necesarios. Y, crucialmente, ya sabía guardar secretos. Otros intentaron dejar atrás completamente su pasado como espías. Elizabeth Wilson se convirtió en maestra de escuela primaria en Liverpool, dedicando su vida a la educación. Solo después de la desclasificación de los documentos en 2012 habló por primera vez de sus experiencias. Quería una vida normal, predecible, transparente, comenta. Había pasado mi adolescencia mintiendo, observando, desconfiando. La enseñanza me ofreció lo opuesto: honestidad, conexión humana, confianza. Pero para muchos, la readaptación a la vida civil fue tremendamente difícil. Los efectos psicológicos de sus experiencias, el secretismo forzado, la hipervigilancia, la desconfianza sistemática, dejaron cicatrices duraderas. James Harris, quien había operado en Londres desde los 13 a los 16 años, describe las secuelas. Durante años tuve pesadillas recurrentes donde me descubrían y me ejecutaban. Desarrollé un trastorno obsesivo-compulsivo, verificando constantemente si alguien me seguía, asegurando puertas y ventanas múltiples veces. No podía mantener relaciones íntimas porque nunca lograba confiar completamente en nadie.
Cuando finalmente busqué ayuda psiquiátrica en los años 60, no pude explicar la verdadera causa de mis problemas debido al juramento de confidencialidad. Me diagnosticaron neurosis de guerra, aunque nunca había estado en combate oficial. El caso de Harris no fue único. El doctor Andrew Michey, psiquiatra que ha estudiado a varios exagentes juveniles, señala: estos niños experimentaron un tipo de trauma muy particular. Vivieron bajo estrés constante, manteniendo identidades duales, tomando decisiones con potenciales consecuencias letales, todo mientras atravesaban las fases cruciales del desarrollo adolescente. Sin reconocimiento oficial ni posibilidad de procesar sus experiencias abiertamente, muchos desarrollaron problemas psicológicos crónicos, trastornos de ansiedad, comportamientos paranoides, dificultades para formar relaciones de confianza. En esencia, fueron entrenados para comportarse de maneras que, en circunstancias normales, consideraríamos patológicas. Este aspecto, el impacto a largo plazo en la salud mental de estos jóvenes agentes, representa uno de los legados más preocupantes del programa. Sin apoyo psicológico apropiado y obligados al silencio absoluto, muchos cargaron sus traumas en soledad durante décadas. Algunos encontraron mecanismos de afrontamiento particulares. William Barrett, quien había espiado en Dover, canalizó su experiencia en la escritura, produciendo novelas de espionaje bajo seudónimo que se volvieron muy populares en los años 60. Nunca pude hablar directamente de lo que hice, explica, pero encontré catarsis escribiendo ficciones que reflejaban aspectos de mis experiencias. Ahora me doy cuenta de que estaba procesando mi trauma a través de la escritura. Durante los años de posguerra, el MI5 mantuvo un seguimiento discreto de sus antiguos agentes juveniles. Los documentos desclasificados revelan que existía preocupación por posibles filtraciones si alguno decidía hablar, especialmente con periodistas o durante la Guerra Fría, con agentes soviéticos. Margaret Johnson, quien había operado en Glasgow, recuerda un extraño incidente en 1957. Un hombre se acercó a mí después del trabajo, mostrándome identificación del Ministerio de Defensa. Me invitó a tomar té y, muy educadamente, me recordó mis obligaciones bajo la ley de secretos oficiales. Mencionó que había estado considerando escribir mis memorias, lo cual era cierto aunque nunca lo había comentado con nadie. Me pregunto cómo lo supieron. Estos recordatorios periódicos, junto con la cultura general de secretismo de la posguerra, aseguraron que la existencia del programa permaneciera oculta durante décadas. No fue hasta los años 90 que comenzaron a emerger las primeras pistas sobre esta operación. Un historiador investigando los archivos parcialmente desclasificados del MI5 encontró referencias enigmáticas a fuentes juveniles y observadores J. Inicialmente, estas fueron interpretadas como referencias a agentes novatos o recién reclutados. Solo a principios del siglo XXI, con la desclasificación gradual de más documentos bajo la regla de los 70 años para secretos oficiales, la verdadera naturaleza del programa comenzó a revelarse. En 2012, el Archivo Nacional Británico lanzó el primer conjunto sustancial de documentos que confirmaba oficialmente la existencia del programa. Titulado simplemente Operación Ojos Jóvenes, el archivo incluía directivas operativas, reportes de controladores y evaluaciones del programa, aunque notablemente excluía los nombres de la mayoría de los participantes. La revelación causó un breve revuelo mediático. Periódicos publicaron titulares como Los niños espías de Churchill y la red secreta de adolescentes que combatió a Hitler. Sin embargo, la atención fue relativamente breve, eclipsada por otras noticias. Para los sobrevivientes, ahora ancianos en sus 80 y 90 años, la desclasificación representó una liberación. Por primera vez, podían hablar abiertamente de sus experiencias, aunque muchos eligieron mantener su privacidad. Robert Williams, quien había operado en Birmingham, expresó el sentimiento de muchos. Fue como si de repente me quitaran un peso enorme que había cargado toda mi vida. Pude contarle a mi esposa, después de 58 años de matrimonio, por qué a veces me despertaba gritando, por qué siempre insistía en sentarme de espaldas a la pared en restaurantes, por qué nunca podía hablar de ciertas partes de mi adolescencia. Las revelaciones también provocaron debates sobre los aspectos éticos del programa. ¿Fue justificable usar niños en operaciones de inteligencia, incluso en las circunstancias extremas de guerra existencial que enfrentaba Gran Bretaña? La doctora Ellen Morris, especialista en ética de inteligencia, plantea: desde nuestra perspectiva contemporánea, donde existen convenios internacionales que protegen a los niños en conflictos armados, el programa parece claramente inaceptable. Sin embargo, debemos considerar el contexto histórico. Un país enfrentando una amenaza de invasión y posible aniquilación,
utilizando todos los recursos disponibles para sobrevivir. No justifica el uso de niños, pero ayuda a explicar por qué personas razonables tomaron esa decisión en ese momento. El profesor Jonathan Reynolds, historiador militar, ofrece una perspectiva complementaria. Lo que hace este programa particularmente inquietante es que no fue una medida de último recurso implementada durante la batalla de Inglaterra, cuando la invasión parecía inminente. Continuó expandiéndose incluso cuando la amenaza inmediata había disminuido, convirtiéndose en una herramienta sistemática de inteligencia doméstica. Esto sugiere que no fue solo una respuesta desesperada a una crisis, sino una decisión calculada basada en la efectividad percibida. Más allá de los debates éticos, la revelación del programa también ha obligado a reevaluar la historia de la inteligencia británica durante la guerra. La contribución de estos jóvenes agentes, previamente desconocida, representa un capítulo significativo en los esfuerzos de contrainteligencia que ayudaron a proteger a Gran Bretaña durante el conflicto. Sir David Thompson, exdirector del MI5, comentó en 2013: siempre se ha reconocido que el MI5 tuvo un éxito extraordinario neutralizando agentes alemanes durante la guerra. Lo que no sabíamos públicamente es que parte de ese éxito se debió a la observación aguda y dedicación de estos jóvenes agentes. Su contribución merece ser reconocida como parte integral de nuestro esfuerzo de inteligencia. En 2015, el gobierno británico finalmente emitió un reconocimiento oficial a los participantes del programa. Una ceremonia discreta en el Ministerio de Defensa reunió a los pocos sobrevivientes, entonces nonagenarios, para recibir certificados de agradecimiento por servicios extraordinarios a la seguridad nacional. Para muchos, el reconocimiento llegó demasiado tarde. De los aproximadamente 1,000 jóvenes estimados que participaron en el programa, menos de 30 seguían vivos para recibir este tardío agradecimiento. Mary Parker, una de las asistentes, resumió el sentimiento agridulce. Es bueno que finalmente reconozcan lo que hicimos, pero es triste que tantos se fueron sin jamás poder hablar de su servicio. Algunos murieron pensando que sus propias familias nunca sabrían el papel que desempeñaron en la guerra. El legado del programa de niños espías del MI5 es complejo y multifacético. Por un lado, representa una contribución genuina al esfuerzo bélico británico, ayudando a neutralizar amenazas reales en un momento de peligro nacional extremo. Estos jóvenes, con su observación aguda y su capacidad para pasar desapercibidos, proporcionaron inteligencia valiosa que complementó otras operaciones de seguridad. Por otro lado, el programa plantea preguntas éticas inquietantes sobre la utilización de menores en operaciones de inteligencia, los efectos psicológicos a largo plazo de tales experiencias, y la responsabilidad de los estados hacia aquellos a quienes reclutan para servicios secretos. Los testimonios de los participantes revelan tanto orgullo por su contribución como trauma por lo que tuvieron que soportar. Muchos expresan satisfacción por haber ayudado a proteger su país en un momento crítico, pero simultáneamente reconocen el costo personal que implicó. James Collins, en su última entrevista antes de fallecer en 2016, ofreció quizás la reflexión más equilibrada: no me arrepiento de haber servido. En esos tiempos, todos hacían sacrificios, incluso los niños. Pero desearía que hubiera habido algún tipo de apoyo después, algún reconocimiento de lo que habíamos pasado. El silencio forzado fue casi tan difícil como el servicio mismo. Se nos pedía volver a ser niños normales después de haber visto y hecho cosas que ningún niño debería experimentar. Esa transición imposible marcó a muchos de nosotros para siempre. Hoy, la historia de los niños espías del MI5 permanece como un capítulo poco conocido pero fascinante de la Segunda Guerra Mundial. Representa la extraordinaria adaptabilidad de Gran Bretaña frente a la amenaza existencial nazi, pero también ilumina las zonas grises morales que emergen cuando naciones democráticas luchan por su supervivencia. Para los historiadores de inteligencia, el programa ofrece un caso de estudio único sobre las ventajas y costos de métodos no convencionales. Para los psicólogos, proporciona información valiosa sobre los efectos a largo plazo del estrés traumático en el desarrollo adolescente. Y para el público general, narra una historia de coraje juvenil y sacrificio que merece ser recordada. Mientras los últimos participantes del programa van desapareciendo, sus testimonios, junto con los documentos desclasificados, aseguran que esta extraordinaria operación ya no permanecerá en las sombras. En un mundo donde los jóvenes son frecuentemente subestimados, la historia de estos niños espías nos recuerda que, incluso en las circunstancias más extremas, personas de todas las edades pueden hacer contribuciones significativas, aunque el costo personal sea alto. Como sociedad, debemos recordar estas historias no solo como curiosidades históricas, sino como advertencias sobre las decisiones difíciles que emergen en tiempos de crisis existencial.
y como recordatorio de nuestra responsabilidad hacia aquellos a quienes pedimos sacrificios extraordinarios en nombre de la seguridad nacional. Los niños espías del Mi-5 vivieron vidas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Su historia, finalmente contada, enriquece nuestra comprensión de la Segunda Guerra Mundial y nos invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre juventud, deber, secreto y trauma que definieron sus experiencias.